vamos a dar paso a nuestro siguiente panel, Surfeando la ola digital, ámbitos clave de la innovación turística. Y para hablar de este asunto contamos con Nicolás Hus, CEO de HBX Group, y Luis Maroto, CEO de Amadeus. Modera José Luis Toreda, vicepresidente de Exceltur. Sí. Bueno, vamos a empezar este panel. Si fuis tan amables de ir sentando, porque creo que ahora vamos a romper un poquito el aire político empresarial y dar un poquito de aire fresco con dos personas que son, me vais a permitir en el ámbito coloquial, dos grandes cracks al frente de dos grandes empresas tecnológicas relacionadas con el turismo que tenemos la suerte y el orgullo de que tengan su base en España. Bien, hoy a lo largo del día hemos estado debatiendo distintos aspectos de cómo estamos creciendo, de cómo tenemos que crecer mejor, de la capacidad que hemos tenido de recuperación tan rápida, de la necesidad de ser más sostenibles, pero sin duda en este aspecto de crecimiento que últimamente hemos dado unos resultados pues francamente alentadores, tanto para el 2023 como para el 2024, yo la primera pregunta que quisiera haceros es: ¿en qué medida sentís que en esa recuperación, en esta rápida, digamos, superación del bache de donde veníamos, pues las nuevas tecnologías, el desarrollo de estas nuevas tecnologías han facilitado, agilizado o de alguna manera promovido esa rápida recuperación? Esta mañana hemos debatido que si la pandemia ha cambiado los hábitos estructurales del consumo, que si ahora el turismo ha pasado a ser casi como un bien de la cesta de la compra, pero estoy seguro que el papel que jugáis vosotros al frente de dos grandes multinacionales de la tecnología habrá tenido algo que ver la tecnología en toda esa rápida recuperación. Entonces, yo quisiera empezar, Luis, por preguntarte ¿cómo ves tú, en qué medida sientes que lo que hacéis ha tenido un papel importante en esta recuperación? Gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Un placer estar hoy aquí con Nicolás. La tecnología es parte de nuestras vidas. Todos estamos rodeados continuamente de tecnología y el sector del viaje ha sido un sector que ha abrazado y ha implementado la tecnología de manera muy activa, ¿no? Desde los tiempos de la aparición de Internet, donde el sector del viaje enseguida empezó a hacer ventas online y a tener una comunicación con el viajero. Yo estoy absolutamente convencido que ha ayudado muchísimo durante los últimos 4 años. Claramente el COVID no es que haya cambiado los hábitos, ha acelerado algo que ya se venía produciendo, que era la necesidad de utilizar la tecnología cada vez más en el día a día y, por supuesto, a la hora de planificar y de la compra del viaje. Y eso se ha seguido produciendo durante los últimos años. Las empresas, desde mi punto de vista, que han mantenido esa inversión en tecnología y que durante el COVID han tenido una visión más de medio plazo, se han beneficiado en el momento que ha habido la recuperación con respecto a otras compañías que no han tenido ese foco y no han hecho estas inversiones. Ha habido 2 áreas, desde mi punto de vista, que hemos visto básicas en las inversiones, todo lo que tiene que ver con la relación que comentaba con el viajero, el hecho desde la planificación del viaje hasta el post-viaje, y todas las áreas de biometría también, ¿no? La automatización del viaje, la mejora de la experiencia finalmente. En nuestro caso, bueno, hay infinidad de ejemplos. Ahora hay un ejemplo con Europa. Trabajamos para que los pasajeros internacionales puedan digitalizar la información de los pasaportes. Ya trabajamos mucho en todo el tema de vacunación y hemos aprovechado lo que se hizo y siempre el objetivo es optimizar, agilizar y conseguir que la recuperación, bueno, pues sea factible de manera rápida, porque esta recuperación se ha producido muy rápida. Y como último punto a destacar, yo diría que la tecnología, a pesar de que, bueno, somos empresas especializadas en este segmento, en este sector,
pero ha sido fundamental el trabajar con otras empresas tecnológicas. Los tiempos donde una sola empresa da una solución, desde mi punto de vista, han pasado. Todas las empresas colaboran unas con otras. Nosotros tenemos acuerdos con Microsoft, con IBM, con Adobe, para dar soluciones más completas a los clientes y innovar conjuntamente y traer nuevas soluciones trabajando por parte de empresas, en muchos casos más horizontales, y cómo podemos aplicar estas tecnologías al sector del viaje. Entonces, para mí, claramente la tecnología permite que el pasajero y el viaje mejore cada día. ¿Lo dirías que es desde un punto de vista de que habéis facilitado, mejorado los procesos? ¿Habéis facilitado el llegar al cliente de una manera más directamente? ¿Habéis facilitado conocer las aptitudes del cliente mejor? O sea, ¿en qué ámbitos estos desarrollos tecnológicos crees tú que ha tenido una mayor aplicación para esa recuperación? Has ido nombrando todo lo que tiene que ver con la mejora de la experiencia, pero si pensamos en el COVID, durante la recuperación, bueno, pues el facilitar las herramientas para poder personalizar ese viaje, el conocimiento, el hecho de que el viajero, bueno, pues antiguamente se hablaba mucho del vacacional y el viajero de negocios. Hoy todo esto se ha mezclado mucho más, ¿no? Entonces, el conocer los gustos, el saber, por supuesto, optimizar los precios, el poder dar una oferta mejor, el tener capacidad de hacer upselling, ¿no?, por parte de los proveedores de servicio y el customizar mucho más la oferta y partirla. Bueno, hay infinidad de ejemplos. El poder mejorar las situaciones que ha habido, que todos desgraciadamente hemos vivido en aeropuertos, ¿no?, donde ha habido un disruption, ha habido una cancelación de vuelos, pues el optimizar el cómo se puede recuperar los pasajeros y alocarlos a diferentes vuelos. Es decir, yo creo que la tecnología va mejorando cada día todo lo que es la experiencia del viaje desde el principio hasta el final. Pero no quiero yo tomar, Nicolás, si quieres tú. Nicolás, ¿en qué medida crees tú que la tecnología ha cambiado un poco los hábitos de la gente, las costumbres, la manera de aproximarse al sector turístico? Es decir, cambiar changes in consumer lives. Creo, para responder a esto, que fue realmente el COVID fue una oportunidad tremenda de cambiar la manera de hacer negocio y, como lo ha dicho muy bien Luis, de proyectarnos y aprovechar el momento un poco muerto en cuanto a reservaciones y lo que sea para invertir, pero invertir hacia el futuro. Y en este sentido creo que nos ha permitido no solo ayudar a la recuperación, pero también quizás poder entender mejor las expectativas, lo que está esperando el viajero. Y lo que vemos es que estas cosas cambian muchísimo. No solo es que siempre hablamos de tendencias, no solo es que uno te va a decir, pues yo antes solía hacer esto y ahora quiero hacer esto. Es que cada vez las cosas van más segmentadas por edad, que es muy obvio, pero también lo que vemos es que hay mucho más viajeros que vienen de economías en desarrollo. Y entonces su experiencia no puede ser la misma porque lo que espera no es lo mismo, ¿no? Y entonces, durante el periodo del COVID, la inversión en tecnología, la inversión en inteligencia artificial, machine learning, etc., ha sido lo que nos permite hoy en día no solo tener el nivel de productividad que tenemos, pero también por segmentar las ofertas y entender mejor lo que quiere el viajero en cuanto a la próxima experiencia, que no son viajes, son experiencias. Este es un punto, creo, fundamental. Si me permites, perdona, José Luis, solo un punto que es importante, lo estaba pensando escuchando a Luis. Estaba con Luis en Amadeus como consejero cuando pasó el COVID. Y es cierto que la obsesión del management o de la compañía siempre era de no hipotecar al futuro. Sabíamos que había que buscar ahorros, lo sabíamos en HBX, Hotelbeds también, pero siempre dices, ¿cuándo va a rearrancar esta economía del viaje? Pues yo tengo no solo que estar al nivel donde estaba antes, tengo que hacer las cosas mejor, hacerlas más rápidas, más confiables, asegurarme que los datos están protegidos. Entonces, la barra, el listón está subiendo y es una dificultad que tenemos en empresas de tech.
También has seguido una política de alianzas con otros proveedores de tecnología en tu estrategia de crecimiento. Lo digo no tanto porque creo que puede ser un buen ejemplo para un sector turístico donde muchas veces trabajamos demasiado desagregadamente y no somos muy conscientes de las sinergias, de las economías de escala que podemos conseguir junto, incluso con competidores o con gente que puede proveer servicios complementarios. Sí, perdona, no hubiera podido dar ejemplos también, pero para nosotros el hecho de las alianzas es un no negociable, es decir, es nuestra manera de hacer negocios. Sabemos que por definición no podemos hacerlo todo solos, tenemos que apoyarnos en unos, has dado unos nombres, tenemos uno de los mismos o otros, y si lo miras como cuál es esta experiencia, ¿qué podría dar como consejo a la industria? Yo creo que la colaboración es fundamental, como acabas de decirlo, ¿no? No solo es fundamental, pero también te ayuda a entender mejor lo que va a pasar, porque cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su punto de vista, y entonces a partir de esto sabes, acumulando las experiencias, sabes exactamente lo que va a pasar o de manera más precisa. Y el tercer punto es que cambia la perspectiva, que es algo muy importante para la adaptación. Una startup tendrá una visión muy enfocada a un punto particular. Es decir, que su ángulo, su perspectiva va a ser, pues yo veo este hueco, por ejemplo, en el cual las grandes empresas no dan el valor, el servicio, el valor añadido, pues me pongo en ello. Nosotros, como grandes empresas, lo que tenemos es una responsabilidad más transversal, entonces les vamos a ayudar como nos van a apoyar. Y esto es cierto para todas las alianzas tecnológicas, pero creo que, si me permites esta conclusión, lo que veo es que ahora la industria de turismo se está convirtiendo cada vez más en un tema de ecosistema, donde los actores, lo vimos aquí, poderes públicos, empresas, toda parte también de startups que mencionaba, toda parte de asociaciones, todo esto tiene que hacerlo juntos para crecer de manera más sostenible. Dejarme hacer una pregunta que es un poco tangencial antes de entrar en la siguiente. Esta mañana y a lo largo del día también el sector turístico, aunque vosotros vais un poco tangencial, está encontrando dificultades para captar y retener talento. A nivel de empresas tecnológicas como las vuestras, ¿tenéis alguna dificultad en encontrar, en captar, retener talento? ¿O al contrario, hay un sentimiento de alguna manera de realce de lo que hacéis en términos del valor percibido por ese empleado, que os hace tener mejores oportunidades de captar mejor talento? ¿O también hay que luchar por captar ese talento? Es siempre un tema complicado. Para nosotros es fundamental. Vivimos de innovar, de traer ideas y en el mundo más tecnológico la competencia por el talento es muy alta. Bueno, la Comisión Europea habla de que el 70% de las empresas carecen de talento digital, ¿no? En general. O sea, hay falta de personas en el mundo general de la tecnología y, por supuesto, cuando hablamos ya de empresas tecnológicas que tienen que lograr ese talento, bueno, pues hay mucha competencia existente. Es cierto que durante el COVID, lógicamente, el hecho de estar en el sector del viaje no era positivo en aquel momento y personas que decidieron moverse, y además fue un momento donde los grandes monstruos tecnológicos contrataban mucha gente y notamos que fue un momento donde incrementó la rotación que teníamos interna. En los 2 últimos años eso se ha corregido. Estamos hoy en niveles que son mejores de los que teníamos incluso antes del COVID. Entonces, hoy no es un problema atraer talento, conseguimos atraerlo. Yo creo que la industria ha vuelto a tener en general atractivo y el hecho de ser una empresa tecnológica especializada en esta industria nos ha permitido atraer este talento, pero siempre es un tema donde trabajamos muchísimo en el día a día, le prestamos muchísima atención y es fundamental. No solo es atraer, luego hay que retenerlo, ¿no? Y que la gente se quede y tenga oportunidades y tenga carreras dentro de la empresa. Entonces yo creo que es un punto fundamental para la industria en general y para nosotros como compañía. Luis, también lo que vemos en este tema es que es una competición para atraer a los talentos. En tech es
no es una competición, es una guerra. Es una guerra global. Es decir, que ya compites con el tema del COVID, compites con cualquier empresa por otra parte del mundo. Lo que sí pasa es que no es solo de atraer talentos, es también de retener talentos. Y lo que vemos es que tienes que segmentar por rol en la compañía, un perfil comercial, un perfil de tecnología, un perfil de EA, de inteligencia artificial, etc. Pero ahora tienes también que segmentar por generación. Y entonces nosotros estamos pasando, está aquí el equipo, mucho tiempo analizando generaciones Z, Y, etc. Y lo que vemos es que no se van a quedar para las mismas cosas. Es decir, si tienes una empresa más tradicional, vas a retener a cierto tipo de personas. Si ya te vas a un modo de trabajar diferente, con horarios diferentes, con comunicación diferente, con manera de pasar los mensajes, este es lo que hace la diferencia. Entonces, no es solo que compites contra los demás. Una vez que tienes el talento, para resumir, lo que tienes que hacer es asegurarte de que se queden, y no solo que se queden, pero que estén motivados y que vayan a más. Y en esto estamos. Pero por lo menos tourism is sexy desde el punto de vista tecnológico. No Claro, es cierto. an undervalued. No, pero como ha dicho sector. Nicolás, ahí hay un grupo de población que es las personas que tienen menos de 5 años en la empresa, los jóvenes, donde de alguna manera es el mayor riesgo, ¿no?, a la hora de retener el talento, pero a la hora de atraer, yo creo que somos capaces de atraerlo. Bueno, pasamos a otra pregunta. También a lo largo del día, aunque menor intensidad, como espero que lo hagáis vosotros, se ha hablado del papel de la inteligencia artificial en el sector turístico. ¿Cómo lo ves, Nicolás? ¿Como una herramienta? ¿Lo ves como un desafío, la aplicación de la inteligencia artificial al turismo? Sí, mira, es ambos, claramente. Es a la vez una oportunidad tremenda y de ser los primeros creo que podemos hacer muchas cosas. A la vez es un desafío, una amenaza potencial. Entonces tenemos que mirarlo con mucho entusiasmo, pero también con bastante precaución. Y lo que creo es que el hecho de capacitar, de formar a tus equipos es un no negociable en este caso, ¿no? Si puedo un poco desarrollar la respuesta, si me permites, lo que tengo en mente es que esta inteligencia artificial nos permite, en tiempo real, ya responder a esta necesidad de segmentación de las ofertas que comentaba antes. Te permite que sea en la parte de reservas, en la parte conversacional, hay empresas que ya te están dando mucho valor y nosotros es lo que estamos desarrollando también internamente, que sea una compañía u otra. Pero esta te permite hacer cosas nuevas. Estaba viendo el otro día esta compañía que está organizando recorridos temáticos por grandes ciudades, ¿no? No sé, un recorrido romántico en París, algo de gángster en no sé qué otra ciudad, etc. Y solo con esto te va a ayudar a planificar, organizar este paseo. Es decir, que ya realmente son cosas que ya no necesitan esfuerzos. En cuanto a las amenazas o al desafío, claramente hay que asegurar que de todo esto esté estructurado y organizado para proteger al viajero, al consumidor final. Porque si no tienes todo lo bueno, todo lo malo o lo muy feo que tienes con la web mundial, ¿no? Y entonces en esto nosotros como compañías lo que hacemos a través de nuestros equipos es asegurarnos que tengan el nivel de capacitación, el nivel de servicio necesario para añadir valor sin añadir amenazas. ¿Compartes la visión de Sí, Nicolás? totalmente. Para mí, la inteligencia artificial es el mayor cambio tecnológico que se está produciendo desde la aparición de Internet. Ha habido muchas evoluciones tecnológicas, pero desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido durante el 2023 y el potencial de la inteligencia artificial va a ser muy grande. Dicho esto, la inteligencia artificial ya existía, ya llevábamos utilizándolo muchos años en muchas de nuestras soluciones, pero lo que ahora se llama inteligencia artificial generativa o GenAI o todas las evoluciones que se están produciendo, donde ya se crea contenido, el proceso y el análisis del dato es mucho más potente y eso no ha parado. Las innovaciones que se están produciendo son continuas.
Como ha comentado Nicolás, el potencial es enorme. Desde mi punto de vista va a afectarnos a todos, y en el viaje va a afectar desde la búsqueda y el saber cuál es el gusto de un viajero, qué es lo que espera, cuál es la tarifa que puede estar dispuesto a pagar, hasta todo el proceso que se produce en el viaje. Dicho esto, el enorme potencial que tiene, al mismo tiempo, bueno, pues tiene los riesgos que todos sabemos. No siempre el contenido es fiable, se puede producir contenido que no es correcto, hay mucho debate sobre la propiedad del dato, la gestión de la información. Entonces tenemos que procurar entre todos, bueno, pues que aprovechemos las ventajas de cambios tecnológicos que se seguirán produciendo, y al mismo tiempo sea de una manera pues ética, transparente, y de una forma donde la sociedad utiliza la parte buena y cubre los riesgos que pueda producirse. Pero desde luego para mí creo que es un impacto alto el que va a tener en los próximos años. Bueno, se nos vamos consumiendo el tiempo. Dejarme hacer una última pregunta. En ambos casos sois grandes pioneros en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero sois dos importantes plataformas distribuidoras de negocio turístico. ¿Cómo va a ser el 2024? ¿Qué perspectivas? Empieza Nicolás. Empieza tú, Luis, con la bola de cristal, ¿no? No, estoy... Mira, empiezo yo con la parte de turismo, si quieres, ¿no? Y te dejo la parte de travel más genérica. Mira, leí con mucho interés el artículo que hiciste, creo que era ayer, y creo que un poco lo que se comentaba de España, que las cosas van a ir bien, también se nota. Es decir, que el apetito para viajar, la resistencia del viaje o del turismo de manera general es algo que notas en casi cada geografía. Hay diferencias. Hay temas, claro, del entorno que conocemos de guerras y esta cosa que está impactando a algunas regiones bastante. Hay temas económicos que se notan más en algunos países que en otros, pero más o menos lo que vemos es que el apetito para viajar es importante. Lo que sí vemos también es que hay cosas que cambian. Por ejemplo, hemos observado desde antes del verano que fuera de las vacaciones, ¿sabes?, principales, hay una tendencia quizás a reducir el número de noches que vemos en algunos países, ¿sabes? ¿Pero más frecuencias? Sí, la frecuencia se queda la misma, pero fuera de las vacaciones, no sé, de verano, por ejemplo, donde la gente se va el número de noches que tenía antes, ahora la gente sigue viajando, pero quizás menos noches cuando es un viaje que es más frecuente. También lo que hemos observado es que hay temáticas que se desarrollan cada año, ¿no? El año pasado fue el año de lujo, por ejemplo. Este año vemos que hay cosas como, por ejemplo, el retailtainment. Es como toda la parte de viajar para comprar. Está de lo más altos que nunca vimos. Es decir, que es ya un tema. Tienes las daycations que estaba explicando antes, el hecho de irte para hacer una cosa solo un día y volver después a casa o lo que sea. Vemos también todo el impacto de, claro, los eventos deportivos este año con los Juegos Olímpicos, el Euro, por ejemplo. Y finalmente una cosa que a mí me gusta bastante, y estoy seguro que te gustará a ti también, Luis, vemos un repunte de la parte de trenes, el ferrocarril. Y, por ejemplo, las previsiones que tenemos dicen que es la parte que más va a crecer este año, casi un 40%, porque esta noción de, y perdona, no sé cómo decirlo en castellano, de slow motion, de hacer las cosas a su ritmo, sin prisa, etc., hace que los trenes, ya no solo para viajar de un punto a otro, pero para disfrutar, se ponen cada vez más de moda. Más cosas, pero estas son las principales que me vienen a la mente. Muy interesante. Luis, vosotros que sois... Bueno, coincido en todo lo que ha dicho Nicolás. El aéreo, como sabéis, hay una previsión de que crecerá a nivel mundial 9%, recuperará los niveles del 2019. En España ya se han llegado a esos niveles, pero esto es a nivel mundial. El 9 no es el 20 que hemos vivido estos años después del rebote, pero es mejor que años normales donde los pasajeros mundiales crecen en torno al 6% en un año normal, ¿no? A pesar de las dudas que hay, por supuesto, con la economía y la situación geopolítica. Y entonces debería ser un buen año, no tan bueno como quizás hemos vivido, porque veníamos de un rebote muy fuerte.
Y sí, como Nicolás ha comentado, hay algunas maneras de viajar que han cambiado. Cierto que las reservas se hacen con mucho menos tiempo que antes, no tanto como durante el COVID o los años posteriores, pero no se han recuperado los momentos de reservas que había con anterioridad, donde en enero pues, había muchos países que planificaban sus vacaciones, ahora la gente espera más, lo hace más en el último minuto, los perfiles han cambiado, el trabajo híbrido de personas que viven en diferentes lugares también cambia el perfil de viaje. A veces vemos que antiguamente los lunes y viernes eran días muy fuertes y ahora vemos jueves como días donde ya hay gente que se va a sus lugares o a sus segundas viviendas. Entonces yo creo que eso obliga a todo el sector a adaptarse a cómo está moviéndose el viajero y los hábitos que tiene, ¿no? La combinación de personas que viajan por negocio y se quedan a nivel vacacional también es un hecho. Entonces hay perfiles diferentes de los perfiles que estábamos acostumbrados con anterioridad y que hay que prestar atención a esta manera de viajar. Bueno, pues yo creo que el tiempo prácticamente lo hemos cumplido, lo hemos consumido. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante la visión de ese aire fresco de la tecnología y al mismo tiempo esta pincelada final de qué podemos esperar en términos de demanda internacional, que parece que según vosotros va a seguir, por lo menos, es un futuro a corto plazo esperanzador, un poquito quizá más moderado de lo que ha sido el 23, y espero que para España el diagnóstico sea también de que nos espera un buen año turístico, porque de alguna manera el trasfondo de este congreso de hoy es cómo gestionar mejor el crecimiento, no morir de éxito y empatizar cada día más con los deseos de una ciudadanía que en algunos casos pueden tener algún cuestionamiento sobre los niveles de crecimiento, que en cualquier caso mejor morir de éxito que morir de tristeza. O sea que muchísimas gracias por vuestra intervención y vamos a pasar al siguiente panel. Gracias.